Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo live sobre salud mental en hombres. Esta es una serie que lanzamos desde Macho MX para hablar sin filtros de lo que nos pasa, de muchas cosas que sentimos, de muchas cosas que callamos, de muchas cosas que no sabemos nombrar, pero pues bueno, que nos atraviesa todos los días. Hoy vamos a hablar de un tema que, aunque yo no lo he vivido en carne propia, sé que transforma profundamente la vida de muchos hombres, y es la paternidad. Y quiero ser muy claro, yo no soy papá, pero precisamente por eso me interesa abrir este espacio desde la escucha, porque creo que ser papá hoy, pues no nada más es como, digamos, no es un rol, sino es una experiencia emocional, política, económica, mental, y que puede ser hermosa, sí, pero pues creo que también puede ser dura y muchas veces incluso hasta muy solitaria. Creo que vivimos en una cultura que nos enseña a los hombres a que ser papá es cumplir, proveer, aguantar, pero creo que se nos enseña, culturalmente hablando, muy poco a los hombres sobre lo que es cuidar, sostener emocionalmente, a vincularnos desde el afecto, y eso tiene consecuencias en cómo vivimos la paternidad, pero también en cómo se puede sufrir. Y por eso, el día de hoy invité a alguien que ha estado compartiendo este proceso de una manera muy honesta, muy valiente y me parece que muy humana también. Él es Luis Mojaras, él es psicólogo, divulgador y creador del proyecto Hombres en Equilibrio, y además pues es papá reciente de un hijo varón. Así que pues bueno, vamos a invitarlo y arrancamos esta conversación. ¿Qué pasa, estimado Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué rollo? Muy bien, ¿y tú? Todo chilo, carnal. ¿Qué Todo dice chido. Chihuahua? Aquí nos Pues, estamos congelando. ¿Allá qué onda? pues mira, afortunadamente ya llegamos a unos deliciosos como 32 grados. Ha estado Ah, lloviendo. perfecto. Sí, sí, entonces para nosotros es como clima otoñal. Aquí en Ciudad de México estamos a 17 grados centígrados. Estamos con mucho frío para nosotros. Aquí en la Sí. ciudad, ya lluvioso, estimado. Pues qué No, gusto. no, güey, ayer aquí llovió como media hora y la ciudad se volvió caótica, entonces... Hubo fiesta en Ah, las calles y todo, ¿no? sí, sí, sí. Fiesta patronal. Sí, se sacaron frasquitos para guardar lluvia de 2025. Ándale, del recuerdo. El recuerdo. Estimado, pues gracias por darte el tiempo, por regalarnos este rato de tu día. Bueno, quiero primero abrir el espacio para que nos platiques un poco sobre ti y sobre el proyecto de Hombres en Equilibrio en el que has estado trabajando ya desde hace rato y que además, pues sé que estás haciendo ahí cosas nuevas. Ok, bueno, soy muy malo presentándome en el sentido de que a veces uno tiende a hacerse chiquito, ¿no? En tono humilde, pero pues bueno, soy un güey de 34 años, casi 35 años, soy papá primerizo, de profesión psicólogo. Empecé con Hombres en Equilibrio hace 2 años, aproximadamente 3 años. Empecé con el proyecto más como en la esperanza de crear comunidad, de ser un colectivo. Y, pues, por supuesto, en ese sentido de ser del norte, ¿no? De ser de un estado que evidentemente tiene bastantes problemas como todo el país, pero creo que el norte del país es aún, bueno, tiene esta me fue la palabra, Particularidad. exacto, en el sentido de todavía tener muy arraigado muchos temas de machismo, incluso hasta se hace mofa, ¿no? En algunos lados de esta parte. Y la verdad es que me llevé una muy grata sorpresa porque al iniciar, eh, pues sí pensaba que iba a haber bastante burla y bastante como
señalamiento y demás. Y no, todo lo contrario. La verdad es que he tenido muy buen recibimiento, he tenido como muy buen apoyo, tanto por colegas en Ciudad de México, en Guadalajara, incluso aquí en mi propio estado. Me he contactado con otras personas que están muy interesadas en el tema. Entonces te decía, Hombres en Equilibrio nace como con este interés de crear comunidad, de crear un colectivo, en donde evidentemente también nosotros hagamos un cambio, güey, en el sentido de poder hacer algo para poder erradicar las cifras tan fuertes que traemos, sobre todo en temas de violencia de género, y con ese dicho tan castrante que a veces nos toca escuchar de que a nosotros también los matan, pero no entendemos el trasfondo precisamente de la violencia que se vive en contra de la mujer. Es correcto, estimado. Pues sí, hay una complejidad. Vivimos en tiempos algo complicados hoy en día, ¿no? Y muchas de esas broncas, además que vivimos, pues son producto de pues esas propias educaciones que tenemos los vatos, ¿no? Pero también el día de hoy quisiera que platicáramos, estimado, pues a partir de tu experiencia que has tenido recientemente. El tema que quise yo platicar contigo particularmente es pues sobre la paternidad, ¿no? Uh -huh. Yo le había puesto de título al live de hoy, Ser papá me cambió todo. Y quisiera que, para comenzar, que nos cuentes, pues, cómo viviste este proceso de convertirte en papá. Tengo entendido que pues, fuiste papá primerizo, entonces, Uh -huh. pues que nos narres un poco desde tu experiencia, pues, cómo se vive este proceso de llegar a convertirte a ser papá, a tener tu primer bebé, etcétera. Claro. Pues mira, en mi caso, y todo lo que yo diga va a ser a título personal, creo que sí, cada caso, cada historia es diferente. En mi caso, muy en particular, repito, nos tomó por sorpresa, pero evidentemente era algo que estábamos planeando, ¿no? Yo siempre lo digo como, pues sabíamos que al momento de tener relaciones sexuales sin protección existía la posibilidad y ya teníamos un año buscándolo mi pareja y yo, pero pues simplemente no se daba y era como dejarlo al tiempo y al destino y si se llega, qué bueno, y si no, pues también. El tema es que llegó y fue como a la madre, ¿no? ¿Ahora qué hacemos? Nos daba mucha risa al inicio porque algunos amigos a los que les decíamos inmediatamente de que, güey, estamos embarazados. Y era una preocupación, ¿no? Como si tuviéramos 14, 15 años. ¿Pero qué van a hacer? Y si lo van a querer tener. Y es como, pero no. Y yo, güey, pues no es que no tenemos 14, 15 años. O sea, afortunadamente mi esposa y yo tenemos 10 años ya de una relación formal. Tenemos como unos 8 años viviendo juntos, 3 años de casados. Entonces, digamos que ya llevábamos un largo camino recorrido y pues bueno, hemos estado en este privilegio en el cual ya podríamos tener una casa, algo que ofrecer y demás. Al momento de darnos cuenta, creo que fue muy distinto y a pesar, fíjate, creo que ya empezaba con Hombres en Equilibrio, no recuerdo bien, pero creo que tenía como unos 4 meses y ya empezaba a tener algunas lecturas y incluso haber ingresado a algunos talleres de masculinidades y todo esto, pero te lo juro que aparecieron todos estos fantasmas del macho, ¿no? Y pues sí, de la masculinidad hegemónica, en donde mi primer pensamiento evidentemente fue el cómo chingados voy a mantener a un niño. Si apenas si me mantengo yo, junto con mi esposa, si el dinero a veces pues llegamos a fin de mes, las fiestas, los compromisos, o sea, fueron como muchas cosas. Entonces creo que en mi caso en particular sí fue como inmediatamente ponerme este papel y este saco de proveedor y empezar a buscar respuestas de cómo le voy a hacer para poderle ofrecer a mi hijo algo mejor en el sentido económico. ¿Me explico? Como pues sí, o sea, ¿qué viene? Sí, pues es como esa. Y de hecho yo pienso que muchos hombres incluso o postergan o tratan como de prolongar lo más posible la posibilidad de ser papás, pues porque como que esa es la primera presión que cargamos, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo vamos a mantener? Pues nosotros tenemos que cargar con esa responsabilidad, pero pues, una vez que nació tu bebé, ¿cuántos años tiene o qué edad tiene tu bebé? Tu, Tiene 9 meses. ¿Qué ha sido lo más, o sea, cómo has vivido estos 9 meses? ¿Qué es lo más cabrón que has enfrentado?
digamos, en estos primeros 9 meses de vida de tu hijo? Mira, me voy cronológicamente, porque afortunadamente es poco el tiempo que ha estado con nosotros, ¿no? Pero los primeros meses, te digo, lo primero fue esto, ¿no? Como esta carga de qué voy a hacer yo como proveedor, qué tengo para ofrecer y demás. Obviamente viene después una luna de miel, o así yo lo identifico, en el cual pues te emociona toda la familia. En mi caso, ese es el primer nieto para mis papás, entonces pues bueno, mis papás se volvieron locos, mi hermana también, mi hermana decidió no ser mamá y demás, entonces mis papás ya estaban más como tirados a la idea de que jamás iban a ser abuelos y ellos Bueno, será tenían, bueno. sí, güey, ellos no tenían como mucho empacho en aceptarlo. La verdad es que nunca hubo presión por ese lado. Mi esposa y la familia de mi esposa, pues sí, ellos ya tienen otros nietos. Entonces, de parte de mi lado, pues fue, te digo, una sorpresa y fue un apapachar y un cuidar y un proteger impresionante. Mi mamá se volvió loca. Ahí entendí que yo era sumamente afortunado porque tenía una red de apoyo muy grande entre amigos, entre mi familia, la familia de mi esposa. Vaya, me sorprendió como mucho la respuesta que se tuvo a raíz de eso. Eso yo así lo describiría, pues todo lo que fue el embarazo. Las últimas semanas del embarazo fueron bastante estresantes en el sentido de que mi esposa le subió la presión. Había ahí un riesgo en las últimas semanas. Eh, yo la verdad no sé si pequé como buen mexicano de dejar todo al último, pero yo dije, pues el último mes empiezo a arreglar el cuarto, el último mes pedimos la cuna, el último mes pedimos todo lo que sea necesario para el bebé. Y pues en la cita del octavo mes es cuando nos dice el doctor, hay un riesgo y se tiene que programar la cesárea para esta semana. No teníamos nada, güey. O sea, no teníamos ni el cuarto listo, el cuarto de mi hijo, si un día lo llega a ver, pero pues era el cuarto de Tiliches. Era el cuarto que teníamos ahí destinado para todo lo que no usábamos nosotros. Entonces, esa semana en donde nace mi hijo, pues la verdad es que fue bastante estresante. Las cosas no nos llegaban. Mi esposa, pues obviamente también ya con el miedo y yo también de que algo fuera a pasar. Se llega el día del parto y pues todo salió bien afortunadamente. Pudimos cumplir como con todos los pendientes que teníamos. Saliendo, bueno, llega al hospital, güey, y nace y te puedo decir que te cambian la vida. Me voy a escuchar muy cursi, pero ahora sí entiendo todas estas frases donde precisamente las películas y las series yo creo que se quedan cortas, ¿no? Estuve yo durante el parto, escucharlo llorar, verlo nacer, sostenerlo por primera vez. Obviamente tenía terror de que se me cayera, la verdad. Y aparte, no sé, el doctor lo primero que hace es en cuanto lo saques, toma, güey, cárgalo, ¿sabes? Y yo fue como, ¿qué? Pero límpielo o chéquelo, no sé. Fueron como emociones muy, que no sabría cómo explicarlas como tan fácil. Y esas primeras 2 noches en el hospital pues fueron maravillosas. La verdad es que, bueno, yo hablo desde que soy papá, ¿verdad? Mi esposa te podrá decir que fueron las peores en temas de dolor y todo lo demás. Pero pues para mí fueron maravillosas, estuve muy tranquilo, estuvimos rodeados de mucho amor, de mucho cariño. Pero el pedo fue cuando ya regresamos a la casa. El pedo fue enfrentarnos, porque eso lo hicimos como un gran Sí, equipo, eso, que ha sido como lo más retador. pues enfrentarnos, güey, a que sí, qué bonito en el hospital todo el mundo te está apapachando, cuidando, las enfermeras se lo llevan, lo alimentan. Incluso tienes, o sea, ahí sí ya entendí que fueron las últimas 2 noches en las que pude dormir más de 8 horas o unas 6 horas. Porque al tercer día que ya estábamos en la casa, pues olvídate, llega el miedo de que respire, esto de la muerte de cuna, de que ella, bueno, nuestro bebé durmió junto a nosotros en algo que le llaman colecho, que es como una cuna enseguida de la cama. Eh, Mi esposa y yo ahora nos ponemos a platicar a veces de que qué recuerdas de esas primeras semanas y la verdad es que no recordamos nada o Caos. muy pocas cosas, güey. Sí, sí, sí. O sea, si ella dormía, pues yo me la mantenía despierto. Si yo estaba despierto, o al revés, perdón. Si yo estaba dormido, pues ella despierta. Había mucho miedo, mucha incertidumbre. Eh, Hoy en día puedo reconocer, y ella también me lo ha comentado, que creo que el enfrentarnos a estas primeras semanas completamente solos, y solos en el sentido de que
vaya, no tuvimos el apoyo como tal de que mi mamá o mi suegra estuvieran aquí por meses, ¿no? Fueron como nada más los primeros 2 días, 3 días, y después ya, güey, o sea, a aturarle y a cambiar el pañal, el miedo de que se roce, el si tiene hambre o no. Eh, pues, ¿qué te puedo decir? Yo creo que Pues sí las... fíjate que identifico como varios temas ahí que sacas, ¿no? Falta de sueño, ansiedad, miedo a cagarla, me imagino que también pues hay una dificultad de conexión con tu pareja porque pues la prioridad ahora ya no es Exacto. ni tú mismo, vamos, ya no digamos tu pareja, ¿no? Y también esta presión por cumplir de que comentaste al inicio, ¿no? ¿Te sentiste preparado emocionalmente? Hablas por ahí de una red de apoyo. Yo a veces le pregunto a mis amigos, ¿cuál es tu red de apoyo como papá, no? O sea, ¿sabías esto? Si no sabes, ¿a quién le preguntas? ¿A qué hombres recurres? ¿Cómo aprendes, no? ¿En dónde buscas información, no? ¿Tú, cómo te ha pasado a ti? ¿Cómo lo has vivido tú eso? Pues mira, desafortunadamente, en mi círculo de amistades, nadie era papá. Te le digo que nadie era papá porque después de que mi hijo nació, hubo una epidemia y empezaron todos a ser papás. Entonces, pues yo no tenía, güey. Una vez leí una frase que me encantó mucho, que para maternar se necesita una manada, ¿no? En este Ujú. sentido hacia las mujeres, de que necesita, o sea, una mujer necesita el apoyo de muchas mujeres, no nada más de su mamá, sino de la amiga, de la vecina, de la hermana, vaya, quien sea, pero en sí y en general, pues de una manada. Y me quedé reflexionando mucho en esa frase porque yo dije, ah, chinga, ¿y nosotros? ¿Y Sí, nosotros, pues sabes? O sea, porque yo en ese momento yo no sabía con quién desahogarme. Obviamente pues tenía a mi mamá y lo agradezco y la amo y le mando un saludo porque nunca se pierde los en vivos, si es que está conectada. Pero pues lo único que me decía era como échale ganas, ¿sabes? sí, acá anda. Y Como es que échale sí, ganas y todo es hermoso. Y me cansé de escuchar de verdad las frases de, pero es que es maravilloso, es una bendición de Dios, pero mira, dale muchas gracias a Dios, que salió todo bien. Y yo sí, cabrón, pero yo estoy desvelado, no he dormido desde hace 4 o 5 semanas bien. Afortunadamente en mi trabajo me dieron casi un mes, y lo digo afortunadamente porque sabemos que aquí en México son 5 días de paternidad. Entonces pude estar con mi bebé y con mi esposa todo un mes completo y creo que eso nos unió muchísimo. Eh, pero de ahí en fuera, pues la verdad es que mi red de apoyo se limitó muchísimo a TikTok. o sea, en TikTok veías tips, Sí, güey. Sí, sí, sí. consejos. Hay una cuenta de un güey que la verdad es que me encantaría saber su usuario, pero ya estoy medio rufles, entonces nada Mm. más veo los contenidos y no me grabo muy bien usuarios. Pero él acababa de ser papá. Creo que se llama Dan o Dani, no sé qué. Estaría bueno para difundirlo Sí, sí, por sí. ahí. Y haz Lo de voy a cuenta, no buscar. sé, Leonel tenía como una semana y su bebé tenía 2 semanas, ¿no? Entonces él hablaba precisamente de cómo como hombres podíamos ayudar, bueno, no ayudar, me caga la palabra ayudar, pero no sé si me doy a entender, sino como apoyar en estas actividades donde si la mujer está durmiendo, porque obviamente es cansadísimo maternar, pues nosotros en la madrugada, desde cómo preparar una teta, la manera correcta de preparar la leche, la manera correcta de dormirlos, güey, el cuidar muy bien las ventanas de sueño, o sea, son un chingo de temas que afortunadamente me topé con esa cuenta y empezaba yo en las madrugadas a verlo y a leer su contenido y creo que eso fue mucho de lo que me ayudó. Sí tengo algunos conocidos que son papás, pero no, híjole, pues me atrevería a decir y creo que me van a matar ahorita que lo lleguen a oír, pero pues ellos estuvieron muy ausentes, ¿sabes? Entonces alguna de los consejos que ellos me daban era simplemente como, pues échale huevos, hermano. Échale ganas. Sí, o sea, está bien cabrón, pero sí se puede y no sé qué. Y pues no pasaba de Oye, ahí. ¿y has tenido momentos así en los que dices, ya voy a tirar la toalla, no puedo más? ¿Se puede tener Sí, esos momentos? sí. ¿En qué le has batallado? A ver. Mira, te cuento que desde que llegó Leo aquí a la casa, yo empecé a identificar
como psicólogo algunos síntomas de depresión postparto en mi esposa. Ok. Y eso me aterró, güey. Tengo la fortuna de tener muchas amigas, ellas sí son casi todas mamás, y muchas de ellas me hablaban de esa posibilidad y creo que cuando yo lo empecé a visibilizar me llenó de miedo y de temor y de pavor, que ahora con mi terapeuta lo puedo también manejar yo, de que digo, claro, güey, yo también caí en depresión, ¿sabes? Y caí en depresión postparto, que es algo, y es un tema que muy poco se habla en hombres, en el sentido de que me sentía totalmente solo y abandonado. Tenía mucha gente, tenía mi familia, tenía mis amigos, eh, pero llegó un momento en el que yo decía, ¿por qué chingados nadie me está mandando un mensaje ahorita? ¿Por qué nadie me está preguntando qué necesito? Cuando sí me lo estaban preguntando, ¿sabes? Pero yo me sentía abandonado por todo el mundo. Y como hasta los 3 meses, recuerdo que tuve una crisis muy, muy fuerte y mi esposa estaba también ahí ya entre que desesperada, que Leo no se dormía y que no sabíamos si tenía hambre o sueño y no dejaba de llorar y demás. Nos pusimos a bailar como a las 2 de la mañana para ver si con eso se calmaba. Y me acuerdo que me senté en el sillón y empecé a llorar, pero no podía parar de llorar. Yo creo que lo que no lloré en los primeros 3 meses, en esa noche lo lloré y me desfogué por completo. Obviamente ya cuando se durmió nuestro bebé y todo, mi esposa pues se acercó conmigo, me empezó a preguntar qué era lo que pasaba por mí y pues ya pude desahogarme con alguien y platicarle que realmente lo que tenía era un terror. Me llegó un momento y justo se lo platicaba a mi terapeuta en el que yo no dejaba de pensar en qué sería de mi bebé o qué sería ahora de mi esposa y mi bebé si yo me llegara a morir, ¿sabes? Y ahí me di cuenta que la ansiedad me estaba matando. Pasaba las noches de insomnio, porque esto es un trip que ya después lo entendí que sí es cierto, los primeros meses son maravillosos, los primeros meses los bebés duermen un chingo, la neta. Ah, sí, pues sí. O sea, y uno es el que está ahí todo preocupado. Entonces, pues bueno, yo no dormía casi y todas las noches, te lo juro, era lo que yo pensaba. Es que si me llego a infartar, tuve la desgracia de que algunos conocidos han muerto por infartos fulminantes a los 35 compañeros y amigos. Y fue algo que aquí a diario lo traía. Yo iba al trabajo y decía, chingado, tengo que manejar con cuidado porque si me llegan a chocar y, ¿sabes? Estaba como muy, muy fatalista en esa situación. Entonces, creo que en los 3 meses fue donde definitivamente yo tuve una catarsis emocional de miedo, de ansiedad. Reconocí que mi esposa tuvo depresión. Incluso, pues todavía es un tema que lo estamos manejando. Este, porque cuando yo oía y mis amigas pues, me platicaban de la depresión postparto, pues yo a alguna de ellas sí identificaba como muchos rasgos, ¿no? Característicos, el que no querían que otras personas cargaran a su bebé, o algunas hasta cierto punto repele hacia el bebé. Mm, y cuando nos veían las personas nos decían, ay, pero es que qué bueno que Ana no le dio como esta parte, o qué bueno, se ven muy bien y demás. Llegábamos a la casa y esto es algo que ya platicamos, mi esposa y yo decíamos, chingado, qué raro era como salir a la sociedad y llevar a Leo y demás y que todo el mundo nos aplaudiera y nos admirara como por el papel que estábamos desempeñando como papás, pero al momento de quedarnos solos venían estas crisis de llanto, de miedo y de ansiedad por ambos. Entonces, creo que sí, los 3 meses fueron como un parteaguas en nuestro papel de mamá y papá. Sí, fíjate que yo creo que hay muchas cosas de las que nadie habla sobre lo que es ser papá. Y los hombres a veces también no lo, bueno, pues no es como no es como que van por ahí externándolo. Eh, por ahí, quienes nos estén viendo, nos pueden compartir ahí en los comentarios, pues qué tipo de experiencias pues han tenido quienes han sido papás, cómo han vivido las crisis que tuvieron en esa transición de ser papá por primera vez, ¿no? ¿Cómo lograron gestionar o lidiar con esos momentos? ¿Has visto conductas, ideas o crisis en común, por ejemplo, que con tus amigos que nos dices que empezaron a ser papás ahora y que, bueno, ahora ya sus hijos seguramente deben tener algunos meses? ¿Has visto algunas similitudes en las dificultades? ¿Hablan entre ustedes? ¿Qué se comparten? Claro, güey. Aquí el tema es que yo les digo, chingado, pues a mí me tocó ser el primero, ¿no? Pero
pero la neta es que sí, tenemos ahí un grupo y demás y a veces hasta entre nosotros nos preguntamos de que, oye, mi bebé hoy, voy a ser explícito, pero pues así es, pero mi bebé Claro. hoy cagó de esta manera, es normal, ¿ustedes qué piensan? ¿O lo han llevado al pediatra? O mi bebé vomitó así, nos mandamos fotos del vómito y ya entramos ahí como de, no, sí, güey, también el mío y demás. Las manchas en el cuerpo de los bebés, que si llegan a tener algunas ronchitas, que si la circuncisión, que si esto, o sea, afortunadamente creo que después, conforme fueron algunos amigos también siendo papás, y yo les empecé a platicar él cómo me sentía y me empecé también a mostrar como vulnerable. Muchos de ellos me decían como de, híjole, güey, pues sí, te entiendo, qué pesado. Y no quiero sonar a cliché, pero la verdad es que sí llegó un momento en que yo les decía, pero dejen que nazcan, cabrón. Ujú. O sea, el día que nazcan sus hijos van a entenderme un poco más. Y pues sí, la verdad es que sí. Justo un amigo hace poco, su bebé tiene como 3 semanas, y me dice, güey, me está pasando justo lo que tú mencionabas, esta parte del temor al que me llegue a pasar algo y dejar desprotegida a mi bebé y el no estarme cuidando, el que tenemos 35 años y a lo mejor tenemos ahí un tema de sobrepeso, que no nos hemos dado un check-up, que no cuidamos nuestra salud y demás. Y digo, güey, es que la neta sí, o sea, haz de cuenta que se prende un switch automático en el cual ya empieza a tomar importancia el comer frutas y verduras, desayunar, comer, cenar a sus tiempos y cuidar el sueño y cuidar un chingo de cosas que antes uno dice, pues hay que se preocupe Luis del futuro y demás. Entonces sí, yo sí puedo identificar que hoy en día, afortunadamente, al menos estos 4 o 5 amigos que tengo, tenemos este grupo de WhatsApp y la neta es que nos hemos ayudado un chorro. Oye, a ver, estimado Luis, ¿y con qué tipo de ideas llegaste a la paternidad y que hoy sabes que no te sirvieron o que no sirven o que estorban? El comprar la cuna, la verdad, era algo que a mí me tenía y nos tenía súper preocupados. Te digo, la última semana del embarazo fue como que dijimos, chingado, pero ¿dónde va a dormir? No, no tenemos el cuarto listo, y la cuna y la madre. Y bueno, bueno, la tuvimos que pedir en Amazon de que porque llegaba en 3 días. Y hoy es fecha de que no sé usar. Ya, Eso como un tema material, ¿no? Como un tema ya más de cuidado y emotivo y de sentimientos, la verdad es que creo que si algo he aprendido es confiar un chingo en nuestra intuición. Creo que la naturaleza o sea, la naturaleza es muy sabia y podemos escuchar un chingo de consejos y comentarios y van a llegar opiniones de que si le da hipo le pegues un pedacito de cartón y se le va a quitar, ¿no? O que, fíjate, mi hijo es varón y me acuerdo que me decía, no, es que tienes que moverle ahí su pene para limpiarle bien y demás. Y el pediatra nos decía, ni se les ocurra. No o sea, no se lo toquen, simplemente lávelo. Y yo me acuerdo que ahí mi mamá y algunas otras personas era como, no, es que ahorita ya dicen pura pendejada los pediatras. Este, Creo que es la intuición lo que a mí más me ha ayudado en ese sentido y dejarnos llevar por ese lado, ¿no? En el momento en el que también uno aprende a dejar completamente fuera de la dinámica familiar e interna los comentarios, las opiniones, los consejos y uno seguir ahí como su propio camino. Ahora, ojo, yo sí creo que las mamás y los papás son sabios, ¿sabes? O sea, sí creo que tienen muchos consejos y muchas opiniones que son maravillosas, pero no sé, de pronto mi mamá me decía así de que, pero es que a los 2 meses ya le puedes dar agua. Hoy está comprobado científicamente que es terrible, ¿no? Antes de los 6 meses darle agua y mi mamá, pero mía, yo a ti te di, tú estás bien sano y no sé qué. Entonces, creo que dejar de lado como, o el aprender hasta cierto punto a elegir tus batallas con ese tipo de comentarios y aprender que también pues sí. tus papás, te digo, los suegros o los tíos y demás, te lo están diciendo desde un sentido incluso hasta de amor, como para quererte ayudar. Y evidentemente estamos en otros tiempos y en otra generación y no enfrascarnos en ese sentido, ¿no? Como no enfrascarnos en el, no, pero es que
eran otros tiempos y mira ahorita cómo estamos jodidos, que si la piedra en los riñones y demás. No, güey, pues simplemente ellos también hacían lo que podían con Pues lo lo que que tenían. pudieron y lo que se les entendía, ¿no? Claro. Y también, pues, toda una serie de ideas que también me refiero a estas ideas que como hombres, aunque no seamos papás, conforme vamos creyendo, pues escuchamos, ¿no? Por ejemplo, tú que tienes un hijo varón ay, pues lo vas a hacer chiquión o lo vas a hacer llorón, deja que llore, o qué Ah, tipo sí, de ideas como típico. similares a estas crees que pues nomás pues ya no aplican, pues, o que no te No, sirven, no, no. pues. Y yo lo he seguido escuchando, güey. Mi niño tiene 9 meses y hay veces, digo, ya empieza a hacer sus, no, no voy a decir berrinches, pero ya empieza a como exigir atención y demás. Hay veces que no tiene hambre y nos tira toda la comida por el suelo. Y sí me acuerdo que una vez hay una persona me dijo, es que si le pones atención cada vez que llore o cada vez que grita, lo vas a embrasilar y lo vas a hacer muy chiple. Ujú. Me acuerdo que yo me tomé un momento para respirar y no contestar lo que quería, porque definitivamente creo que el paternar nos da la oportunidad también de corregir muchos errores que se hicieron en el pasado, incluso en nuestra propia crianza, ¿no? Y me acuerdo que yo simplemente me quedé callado, agarré a mi hijo y pues, lo traté de tranquilizar y demás. Y ya en un momento a solas con mi esposa le dije, me va a valer madres si se vuelve chiple, si llora y yo corro, o tú corres y lo cargamos y lo abrazamos, pero quiero que mi hijo conozca desde chiquito lo que es el amor y que su zona segura y su lugar seguro siempre vamos a ser tú y yo. Claro. Evidentemente se les olvida que son bebés, güey, y que está en la naturaleza de ellos el llorar y que ellos no conocen sus emociones y están ahora sí que es una computadora nueva, ¿sabes? O sea, es un CPU por completamente nuevo y Formateado. claro, güey, o sea, ellos no van a saber de enojo, de tristeza, de si tengo hambre o no, si simplemente, pues, si piden atención, pues hay que dárselo. Entonces, sí, me he topado con un chingo de comentarios en ese sentido y pues alguno que otro también ahí medio pendejo, porque no encuentro otra palabra, e incluso hasta en el tema de los colores, güey, ¿sabes? Ujú. O no sé, un día le puse un gorrito a mi hijo y demás, y me acuerdo que un cabrón ahí en la calle así de que, yo pensé que era niña y no sé qué, y yo, es momento en el que uno tiene que elegir sus batallas, te digo, tampoco no se trata de ir por el mundo como evangelizando y educando a la población y demás, pero Pues cada quien a lo suyo, ¿no? exacto, Y fíjate que, bueno, voy a aprovechar aquí una pausa, porque sale. siempre estoy distraído y bueno, aquí hay gente saludándonos. Saludos, Mía Cristiani, luego también Denise, psicóloga, colega tuya y amiga mía. También Romario, ¿cómo está Romario? Y nos comentan también, nos dice por aquí Denise, nos dice, es que bueno, hace como una broma de lo que comentabas de que no estabas listo un mes antes, dices que todo el mundo cree que va a llegar la semana 37 sin broncas. Exacto. Dice que ella desde la semana 30 ya sentía que ya podía nacer, que ya tenía todo listo, ¿no? Mujer precavida vale por dos. Dice, que Lalo nos diga si quiere ser papá o no. Pues por ahora no, 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 no tenemos las condiciones para ser papá todavía, ¿no? Estoy chiquito. También, sí, no, no, hombre, no, hombre, eso ahorita para qué. Dice, nos dicen también aquí, las mujeres tenemos esas frases y conciencia de tener una manada porque nos ha costado mucho trabajo construirla y lo hemos hecho por años. Estaría genial que ustedes, como hombres, también trabajaran en construir una. ¿Cómo creen que podrían fomentar eso? A ver, Luis, creo que aquí nos has platicado de cómo, por ejemplo, ya tú con tus compas tienen un grupo de WhatsApp, ¿no? Y cómo se comparten, se preguntan. Me parece que pues esas son prácticas súper interesantes. Eh, También nos dicen, admiro muchísimo todo lo que está compartiendo Luis. Nunca había escuchado a un papá hablar de su experiencia emocional en la paternidad. Entonces, pues felicidades, Luis. Dice, lo más que he escuchado decir a mi esposo es, no, pues es que sí te llena la cabeza de rock ser padre. ¿Ok? Dice, ahora que lo pienso,
mi cuñado también, lo único que le escuché decir cuando nació su segundo bebé fue que tenía que dejar huérfanos a sus hijos, que temía dejar huérfanos. Fíjate que eso Qué es nuevo para terrible, mí. güey. Yo no sabía que les entraba mucho ese miedo a morirse, Sí, güey. y dejar huérfanos. O sea, es la primera vez que lo escucho, pero al parecer es algo como muy común. Sí, sí, sí. Es que te digo, te entra como esta parte de responsabilidad. Y la verdad es que suena otra vez, es un cliché. Yo recuerdo que a veces que platicaba con papás en talleres o en pláticas, una vez un padre me confrontó y me dijo, hace como 4 años, ¿usted es papá? Y yo, no, pues no. Me dijo, entonces, no es que no tenga ningún derecho de hablar de crianza positiva, me dijo, pero el día que usted sea papá, le va a cambiar mucho la percepción. Pues claro que ahí entramos en debate en el que yo no, pero mi profesión me da como esta posibilidad y demás y así. Pero hoy en día, si me llegara a topar a ese señor, le diría cuánta pinche razón tenía, la neta. Acuérdate que dice por ahí que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Sí, güey. Oye, amigo, hay como, hoy en día creo que hay una exigencia, me parece que legítima, para que los hombres, pues sí, nos eduquemos, nos enfoquemos, le dediquemos tiempo a cuidar, a aprender a paternar, a estar presente como papá, no solamente en una cuestión de proveer económicamente, sino también afectivamente, tiempo, actividades domésticas o trabajo no remunerado. Eh, pero a la vez, pues seguimos inevitablemente conviviendo con un sistema pues económico, cultural, en Ujú. el que pues a veces esas cosas se nos hacen difíciles, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pues, los hombres seguimos teniendo menos días de paternidad, de licencia de paternidad, por ejemplo. Eh, la expectativa es que nosotros estemos trabajando y muchas veces esto en los trabajos se convierte en un problema para las mujeres. ¿Cómo se atraviesa pues estas como exigencias o crees que tan difícil es que los hombres nos podamos poner las pilas en eso con la realidad económica en la que vivimos? Pues, ¿no? ¿Qué tanto afecta sentir que todo recae sobre el hombre en términos de proveer pues recursos económicos? Pues recae de una manera fuertísima, sobre todo a niveles de ansiedad, de estrés. Creo que como tú lo acabas de decir, sí estamos en un sistema social, cultural y económico bastante complicado en ese sentido de la paternidad. Eh, en algún momento también, yo me acuerdo que en estos meses de Leo con nosotros, en algún momento le dije a mi esposa, creo que ahora puedo entender por qué tantos padres desaparecen, ¿no? Y justo estoy leyendo el libro de Almadelia, de La cabeza de mi padre, Ya. y me llegó mucho ese sentido de que decía, claro, güey, es que ahora entiendo el por qué muchos padres abandonan a sus familias, a sus hijos, y está el chiste ese de que se fueron por cigarros, pero es una realidad. Obviamente hay un trasfondo de miedo, de angustia y el mismo sistema va a impedir no que muchos de estos hombres lo reconozcan, pero creo que de ahí viene mucho el abandono que existe por parte de padres y que se tengan o puedan tener la oportunidad de paternar. Los días que tenemos de paternidad definitivamente me parecen una burla. Te puedo decir que al, a los, al tercer día que ya estábamos en la casa, yo entendí que todavía me quedaban 2 días para hacer procesos burocráticos, es decir, que ir al registro civil, que esto, lo otro, que ir al hospital, liquidar lo del seguro y así. Y eso me llevó esos 2 días. Entonces prácticamente 4 días se me fueron en ni siquiera estar como muy al pendiente o del todo con mi bebé. Y cuando menos pensé ya nomás me quedaban 2 días. Te digo, afortunadamente en mi trabajo no tuve ningún problema y me dieron el mes completo. Me siento, obviamente, te digo, también yo bien bendecido. Tengo amigos, tengo familia que ellos pues no tienen esa posibilidad y les toca chingarle, güey. Y a veces les toca chingarle en empleos de no 8 horas, a veces hasta de 10 o de 12 horas, ¿no? En este Sí, sentido de trabajar, trabajar, trabajar para proveer. o sea, sí, pero fíjate, a ver.
Digo, yo no soy papá ni es, por lo tanto no siento esa presión, pero mira, aquí nos comentan algo bien interesante, dice, nos comenta Denise, en terapia un hombre también una vez me dijo, ya entendí por qué algunos papás abandonan, si dan ganas, ¿no? Y nos dice que hablen de eso porque parece que sienten pánico. Y es cierto, o sea, a ver, una cosa es sentir la presión y otra cosa es pues andar ahí sembrando Como semillitas marinero. y no hacerse responsable, ¿no? Ujú. Eh, y es verdad, o sea, es importante, y por eso te lo pregunto, porque creo que es importante que quienes son papás como tú y que tienen esa experiencia de sentir esa presión, esa carga importante, la problematicemos y veamos qué es lo que tiene que cambiar, ¿no? Y no nada más decir, pues sí se me antoja abandonar a mi familia, pues me parece que eso es ridículo y que muchos hombres lo hacen porque no pueden hacerlo. Yo conozco muchos casos de hombres que tienen hijos con diferentes mamás y que pues no se hacen responsables absolutamente de nada. Ujú. Y es cierto, hay una presión importante. ¿Por qué? Pues porque el rol de proveedor, culturalmente hablando y económicamente y estructuralmente hablando, sigue recayendo principalmente en los hombres porque se paga más, a los hombres en promedio por un trabajo, porque es más fácil que accedamos a un trabajo, en fin, ¿no? Eh, entonces, ¿qué es lo que tendría que cambiar para que los hombres pudiéramos responsabilizarnos y ser corresponsables también más, ¿no? Y esas son las cosas que creo que tendríamos que estar como problematizando. A veces creo que se nos exige ser papás emocionalmente presentes, pacientes, cuidadosos, también y pues, proveedores, eh, pero pues la realidad en la que vivimos nos habla de otras cosas, nos pone como a veces estas cadenitas, ¿no? Y todo eso, pues en un país donde el estrés económico es brutal, ¿no? Entonces, ¿cómo se sobrevive a eso? ¿Cómo te acostumbras a eso sin romperte, estimado? Es que vuelvo al mismo sentido. Creo que el poder reconocer que de alguna manera vivimos, bueno, vivo yo en un privilegio como muchos, nos impide a veces ver también la realidad y la posibilidad de poder vivir la paternidad de diferentes maneras. Obviamente hablo de mujeres y hombres, maternidad, paternidad. En mi caso muy en particular te digo, pues sí, también, güey, claro que dan ganas más a las 3 de la mañana, 5 de la mañana que no has dormido nada y el chamaco no se duerme y tú tienes que levantarte en 2 horas y quieres decir, pues ya, la chingada, mejor me voy a Guatemala, ¿no? O a Guatepeor, a donde prefieras. Pero creo que el privilegio en el que yo puedo reconocer que vivo es la crianza desde que yo tengo, ¿me explico? Eh, el amor que se me educó y que fíjate, a pesar de que mi papá tuvo muchos errores, eh, que hoy los platicamos y nos reímos y hacemos burla de esos errores, eh, hoy le reconozco y el día que fui padre me acuerdo que me le quedé viendo a los ojos y le dije, hiciste un gran trabajo como papá, a pesar de que te culpes de muchos errores. Creo que muchos de tus errores, sin darte cuenta, me educaron para precisamente no repetirlos. Eh, ¿Mm? pero eso no cualquiera, güey, lo tiene, ¿sabes? Sí. Y definitivamente creo que cuando comencemos... a ese punto iba. De que mi papá, por ejemplo, fíjate, yo vengo de una familia en donde la mayoría de mis primos fueron primos y primas. Fueron papás a los 13, güey, 14 años. O sea, en mi familia llegar a ser papá a los 18 ya estabas viejo. Y te estoy hablando de hace 20 años, ¿eh? No te estoy hablando de los 80. Eh, mi mamá, por ende, ahorita tiene 64, 60 y tantos años, pues ella decía, pues ya vale madre, ¿no? O sea, mis hermanas fueron abuelas a los 38, a los 40. Yo ya a mis 60, pues no me va a tocar. Pero hoy en día que Yo por, ya casi llego a los 40 y todavía ni papá soy, pero bueno, dale. pero te decía, cuando eso pasaba en mi familia, yo me acuerdo que tanto mi mamá como mi papá siempre me ponían, no como señalamiento y como crítica,
pero siempre me mencionaban mucho este tema de, ¿esto es lo que quieres? Fíjate muy bien en esta situación que está pasando con tus primos, ¿no? Porque podemos romantizar la maternidad y la paternidad, pero de verdad ser mamá, papá, adolescente, pues te rompe por completo. O sea, te rompe una etapa de desarrollo que, imagínate. Oye, se me hace, perdón, Dale, ¿ibas a dale. seguir diciendo algo? No, no, Pensé dale. que te ibas a detener. Ahorita retomo. Hay por ahí cosas interesantes que me dices que digo, qué chido que tengas tú la oportunidad de conversar, por ejemplo, intercambiar notas, por así decirlo, con tu papá, ¿no? Sobre cómo tú viviste su paternidad y cómo eso te marcó a ti para, a su vez, pues tú ejercer la propia o moldear la Claro. propia, ¿no? Y bueno, pues, junio, en junio es el mes del Día del Padre y creo que también en el marco del Día del Padre podría o estaría bueno que sirviera pues para promover reflexiones también en torno hacia estos modelos de paternidad hacia los que deberíamos avanzar, ¿no? Y en ese sentido quisiera yo preguntarte, Luis, ¿qué esperas enseñarle a tu hijo varón sobre ser hombre? Que es una maravilla, güey, es una chulada poder expresar cada una de las emociones, es poder expresar tus sentimientos sin prejuicios, sin temor. Obviamente entiendo y créeme que también es un temor enorme el mundo, ¿no? Y cobra mucho sentido estas imágenes, no sé si te ha tocado verlas de a veces los papás que dejan a sus hijos en las escuelas y que les ponen ahí como, ahí va mi hijo y sean nobles o sean, no sé, algo con ellos. Entiendo que el mundo es cabrón, ¿no? Y que te vas a topar con situaciones, vaya, también a ellos les va a tocar vivir situaciones muy complicadas. Pero creo que si mi hijo, como Luis de niño, logra entender que su lugar seguro es su casa y sus papás, me doy por bien servido, ¿sabes? Eh, yo tuve una infancia ahí complicada, llena de mucho bullying y de muchas situaciones, pero yo recuerdo que llegar a la casa, a los brazos de mamá, a los brazos de papá, poderle platicar a mi papá cualquier tema, güey. Mi papá fue, fíjate, mi papá fue muy deportista, yo soy cero deportista. La verdad no sé qué pasó ahí, él lo intentó mucho tiempo, ¿Qué pero jugaba? ¿Fútbol o básquetbol? todo, güey, él estaba metido Ah, en fútbol, en básquet, natación, ya. béisbol, ahorita tiene 62 años y todavía sigue haciendo béisbol. Y lo intentó mucho conmigo, hasta que yo creo que un día de plano me vio que pues era un pésimo y se dio por vencido. Pero yo recuerdo mucho, y a lo mejor él no lo recuerda, fíjate, porque recuerdo que ese día yo lloré un chorro, tendría como unos 8 años, y me acuerdo que me preguntó que qué era realmente lo que me gustaba. Y yo le dije que el clima. Fíjate qué pirata, güey, porque yo tenía como 10 años. Meteorólogo. Al día siguiente mi jefe me acuerdo que llegó con un libro de geografía y de fenómenos naturales y la chingada y me dijo, órale, pues ahí está. Entonces, en ese sentido, creo que es lo que me gustaría mucho enseñarle a mi hijo, el que no tenga temor que tanto mamá, papá, juntos, separados, o la dinámica o el tipo de familia que nos toque ser, siempre vamos a estar para él y que el amor es el que va a reinar en su crianza. Sí, y sobre todo, pues la oportunidad yo creo que tienen ustedes como papás jóvenes, primerizos, de cambiar estos paradigmas de la educación masculina en hombres, pues, de cómo desde primero desde la familia, pues mamá, papá, y luego ya después los familiares, primos y la escuela, etcétera, eh, pues nos van moldeando, ¿no? A esta idea pues tradicional de lo que tiene que ser un hombre con la fortaleza, con reprimir emociones y que muchas veces nuestras casas no son esos lugares seguros, ¿no? Claro. Y buscamos desarrollar esas identidades a partir de otro tipo de influencias, ¿no? Entonces, pues digo, que afortunado y tú que tengas la oportunidad de moldear a las nuevas generaciones de hombres desde tu hijo, pues, empezando por tu hijo Ujú. pues a crear una nueva generación de hombres, una nueva forma una nueva idea de cómo criar hombres en este país que además nos surge, ¿no? Eh,
¿Te ha costado a ti como papá mostrar ternura, vulnerabilidad? ¿Te ha costado pedir ayuda? Pensé que me iba a costar mucho hasta que me lo dieron en los brazos. La verdad es que fue un tema que yo traté, o sea, no sabía cómo expresarlo durante el embarazo, pero en el momento en que me lo dieron el primer día, me convertí en un Luis totalmente diferente, güey. Yo me lo como a besos, no hay día que le diga que lo amo, no hay día que no lo extraño, estoy en el trabajo, estoy pensando en él, llego a la casa y obviamente en medida de lo posible pues intento ahí como interactuar y jugar con él. Aquí, si tengo que ser muy honesto, la verdad es que mi esposa es la graciosa, yo soy ahí un poco más, pues no sé, como más pirata, pero pues a través de ella he aprendido mucho, ¿sabes? A través de ella me he permitido tirarme al piso, güey, jugar, mostrarme noble, amoroso, cariñoso, vulnerable, incluso cuando he tenido ganas de llorar, pues lloro frente a él y le explico, obviamente, digo, sé que ahorita no tiene esa capacidad, pero también me gusta hablarle mucho de este sentido, ¿no? De que lloro de amor, güey, es que está bien cabrón, pero es un amor que no te puedo explicar. O sea, se te llena el corazón y la boca y el cerebro de tanto que es. Pero sí, claro que sí. Y aparte, creo que me daba terror sí mostrarme vulnerable fuera de mi casa. Pero fíjate qué curioso, y eso fue algo que hace poco, bueno, como a los 3 meses, 4 meses, porque nos tocó el invierno aquí en Chihuahua, entonces no lo sacamos tanto en todo lo que fue noviembre, diciembre, enero. Pero en febrero, marzo, que lo empezamos a sacar y que la primera vez que yo salí con él y que te juro, notas las miradas, notas la vibra de la gente que se enternece como un hombre paternando o como un hombre trae a su bebé cargando. Me hizo reflexionar un chingo en que dije, madres cabrón, a nosotros cómo se nos admira eso, ¿no? Y se nos reconoce o nos dicen, yo me acuerdo que una señora en un súper un día me dijo así de que, ay, qué lindo que usted como hombre que traiga a su bebé y demás, y dije, madres, güey, qué fuerte, porque simplemente estoy haciendo algo que una mujer hace o una madre soltera hace a diario y pasa totalmente desapercibido, ¿no? Sí. Y a nosotros, Ahora sí que madres, ¿no? ajá, o sea, y a nosotros, o en mi caso en particular, pues se me reconoció simplemente por llevarlo un día al súper, fue como el super papá, dije, ay, qué fuerte. Entonces, creo que sí es complicado, pero te digo, y todo lo que tienes como miedo de papá, creo que desaparece en el instante de que te lo dan y que ya lo traes, de que ya lo tienes aquí, güey. O sea, te conviertes en otro por completo. Va. Oye, Luis, a ver, ya para ir cerrando, Dale. al parecer, o a lo que escucho, esto es algo que pues, no va a cambiar, ¿no? Que la experiencia de ser papá, por más que te digan y te digan y te digan, pues es algo que te lo vas a enfrentar primera vez y para lo que no llegas, al parecer, preparado al Nada, 100%, ¿no? no, no, no. Pero en el ánimo de poder apoyarnos entre hombres y que tú puedas dar, pues, o que puedas contribuir a otros compañeros, a otros carnales que nos estén viendo o que estén viendo este live o que lo vean después, sobre tres aspectos, ¿qué consejo les darías? Uno, para prepararse ellos en lo personal. Dos, eh, en su vida en pareja, cómo va a cambiar, qué es lo que tiene que procurar. Y tres, ¿qué es lo que tendrían, cómo se tiene que preparar para cuidar a esa nueva persona que llegue? En esos tres planos, lo individual, en la pareja y en la otra persona que viene al mundo. Un consejo que les puedas dar por cada uno de estos. Ok, en lo individual, y hoy lo digo desde experiencia, hay un chingo de comunidades de padres primerizos. La verdad creo que no tanto México. Sí he encontrado ahí algunos, la verdad no me lo sé de memoria, pero en redes sociales, güey. Hay varios canales en WhatsApp, hay varios grupos Sí, hay en uno que se llama Facebook. Papá Gorila o algo así, ¿no? Sí, 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 y ellos tienen una comunidad y demás. Ajá. Creo que permitirnos ingresar a este tipo de comunidades está bien chido porque te empiezas a identificar y te empiezas a preparar en este sentido, en el que tú acabas de mencionar, de antes de que llegue, ¿no?
evidentemente, muchas de las reglas o de los consejos u opiniones que te puedan dar se derrumban, porque te digo, entonces ahora viene ya la parte de poder creer en tu intuición y poderte creer que vas a hacer un buen papel. Pero creo que es eso, el buscar una red de apoyo y como dijo Denise ahorita también, ¿no? Esta parte de ir creando una manada también nosotros como hombres de apoyo, de decir, la estoy pasando mal, güey, o la veo difícil, o tengo estas broncas con mi pareja, porque pues claro, o sea, también hay problemas en la pareja en los primeros meses o tal vez durante toda la etapa en la que puedan tener los hijos ahí juntos. En cuestión de pareja, a título personal, creo que lo mejor que puedes hacer, si está dentro de tus posibilidades, sí ir a terapia, obviamente individual o de pareja, porque el cambio está cabrón, ¿sabes? Eh, eh, digo, Financiero, el tiempo que pasan juntos, me imagino, ¿no? güey, biológicamente, o sea, no podemos exigir a las mujeres que estén como si nada después de dar vida, ¿sabes? O que a los 2, 3 días ya estén como, pues ya, o sea, ya salió de que, o sea, porque te lo juro, he escuchado en algunas ocasiones, pues no muchas, pero en algunas ocasiones como, es que se queja un chingo, es que todo el día se la pasa llorando, pareciera que no es feliz, o pareciera que no le dio felicidad el que el bebé esté sano. Es como, güey, imagínate la chinga hormonal por la que debe estar pasando ella. Si nosotros, que te digo, ya hay estudios que comprueban que existe una depresión postparto en hombres, pues imagínate ella, que es emocional, biológico, físico, su cuerpo cambió, güey. Va a tardar, que el otro día estaba leyendo un artículo donde creo que son aproximadamente 3 años en los que la mujer tarda para poder como reincorporarse o reencontrarse con ella misma, ¿no? Entonces, mucha paciencia, mucho amor. Si definitivamente es algo que no puedes o no está en ti, busca ayuda profesional, no coaches bueno, pseudoterapéuticos ahí en redes sociales, porque pues muchos están para la chingada. Eh, y eso, busca mucha ayuda y trata de manejar tus tiempos. Yo en algún momento me acuerdo que yo le dije a mi esposa, oye, ¿sabes qué? No estoy pudiendo con esto, pero creo que te puedo ayudar con la carga de, no sé, de lavar, de recoger, barrer, trapear, yo me hago cargo de la comida. eh, a mí me da terror a lo mejor agarrarlo la primera semana y como papá primerizo, te digo, cambiarle el pañal. Yo me acuerdo que el primer día me aterraba, güey. Pero yo reconocí que no estaba pudiendo o no podía en ese momento con eso, entonces evidentemente busqué una actividad que yo dije, ok, yo puedo hacer esto y creo que puedo ayudar a mi pareja o a ayudarle a sentir que no toda la casa es su responsabilidad, ¿no? Entonces creo que también hay actividades que nosotros podemos hacer para que la dinámica de parejas funcione. Y obviamente pues también en lo íntimo, pausa, 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 pausa. Obviamente hay parejas que evidentemente te dicen al día siguiente yo ya estábamos en una faena, pero pues aguas, o sea, no todos somos iguales, no todos los cuerpos somos iguales, algunos, te digo, tanto biológico y físicamente va a ser un poco más tardado y hay que tener paciencia, nada nos va a pasar si ponemos pausa ahí un poco a nuestro instinto sexual. ¿Y la tercera cuál era? ¿Cómo te puedes preparar para cuidar ahora tú a esa nueva persona que viene? O a qué te tienes que preparar principalmente? Yo lo resumiría a que cómo puedes cuidar de esa persona también cuidándote a ti mismo. Es muy real, te digo, ese sentimiento que aparece en el sentido de temor a la muerte o que algo me pase o que un accidente o que algo, vaya, que algo que pueda ser mi responsabilidad pueda afectar el bienestar de mi hijo o de mi familia. Eh, yo desde hace unos meses estoy haciéndome estudios, empecé ahí a tratar de checarme niveles de azúcar, de triglicéridos, demás, porque sí fue algo que entendí que el tema del autocuidado va más allá de simplemente promoverlo y decir, no, sí, tenemos que hacer deporte, tenemos que salir a caminar y comer bien y demás. No, güey, también hay que checarnos y la verdad quitarnos el miedo de a lo mejor una vez al año, 2 veces al año, hacernos algunos estudios de sangre preventivos y que ese autocuidado que estamos teniendo lo veamos como un tema de prevención precisamente para
poder bajar la ansiedad o el estrés que nos pueda generar, el poder, no sé, pues que ocurra un suceso y demos orfandad, ¿no? A nuestros bebés. Pues muchas gracias. Gracias por a quienes nos acompañaron esta noche, por estar, por escuchar, por compartir. Y gracias, Luis, pues por abrirnos desde tu experiencia, ¿no? Sin filtros, porque nos compartiste aquí historias, anécdotas personales, por decir cosas que a muchos pues, les cuesta trabajo decir a veces en voz alta. Y porque también creo que hablar desde de la paternidad, desde lo emocional, desde la salud mental, desde las propias dudas, desde el conocimiento, desde el miedo, pues también es una forma de romper este guión, pues ya machista de ser hombre, ¿no? Y bueno, este live pues no solo es para quienes ya son papás, también son para quienes están pensando serlo. Eh, y que, pues como nos compartes también, creo que no se trata de ser perfectos, se trata de estar presentes más bien, ¿no? Exactamente. De cuidar, de hablar, de aprender, de también permitirnos, ¿no? Estar bien nosotros con nosotros mismos. Entonces, pues nada, muchas gracias Luis. Nos vemos muy pronto en el siguiente live y pues recuerden que es importante cuidar nuestra salud mental, es importante recurrir a expertos, porque además, digo, Luis, pues tú eres psicólogo, entonces compártenos en dónde pueden encontrarte, contactarte, tus redes y tu teléfono si gustas compartirlo también. Ok. Pues nada, te agradezco el tiempo, el espacio. La verdad, siempre es una chulada platicar contigo. Y espero vernos muy pronto también por allá, por Ciudad de México. Por Mm, acá nos veremos, amigo. Me pueden encontrar en mis redes de Nombres en Equilibrio. La verdad, mis redes personales no me gusta darlas por motivos muy personales. Pero en Nombres en Equilibrio ahí me pueden escribir, me pueden contactar. Si yo no tengo algún tipo de oportunidad, me encanta también muchas veces canalizar, ¿sí? Es decir, si no me siento listo para poder atender una situación, un caso en particular, créanme que cuento y con la información de lugares, espacios y personas que puedan atenderles, como Denise y como otros colegas. Entonces, siéntanse mucho en confianza. Y mi teléfono, pues tampoco me gusta darlo porque aquí se da un chingo la extorsión, pero Dale, dale, dale. Ok. pero en Hombres en Equilibrio, hay Facebook o Instagram, nos me pueden mandar un inbox y con gusto nos ponemos de acuerdo y pues nada, muchísimas gracias. Perfecto, amigo. Pues gracias por tu tiempo y gracias a todas y a todos quienes nos estuvieron comentando, poniendo corazoncitos, etcétera. Y pues hasta la próxima. Va, Gracias. bye.